las primas, hija de ella, la trato de vos, a la otra la trato de tú. Entonces, en la misma familia, a mis 3 familiares los trato con diferentes formas. Y me pareció muy interesante esto. El sacerdote dice en misa, por ejemplo, el Señor sea con ustedes. Y los fieles, faltándole al respeto, le responden, y con tu espíritu. Mis hijos se hablan entre sí de usted, pero tratan a sus padres de tú, y a sus amigos de vos. Mi esposa se dirigía a su padre de usted, y el que suscribe trata de navegar como puede en medio de la ensalada. Entonces quiere decir que cuando comenzó a venir aquí usted, esos tratos lo noquearon un poquito. Sí, muy sorprendente. El vos, por ejemplo, el vos, el poseo, es el tema de ese capítulo, de ese artículo. Para un español en el que se han eliminado el vos, vuestra señoría, vuestra excelencia, su majestad, todos esos términos, eran términos que señalaban la diferencia de clases. Eso. Pero para mí es una sorpresa porque nosotros lo llamamos de tú o de usted. Pues llamas a una persona de respeto, la llamas de usted y todo el mundo se habla de tú. Lo que es más, en la actualidad en la península se tiende a usar más el tú que el usted. No sé si tenga alguna influencia el inglés, porque en el inglés solo existe el you y nada más, no existe otra vuelta de hoja. Pero a mí me llamaba la atención el voseo, y resulta que hablamos español 400 millones de personas, o 400 y pico millones de personas. El 70% se habla de vos. El 70% se habla de vos. Argentina, Uruguay, todo Centroamérica. México no. México era el virreinato, estaba muy cerca de España y quizá ahí por el contacto. Centroamérica estuvo muy abandonada, estuvo muy aislada. Por aquí no pasaban las grandes corrientes de comercio ni de tráfico. Iban de La Habana a Veracruz y de La Habana a Panamá, y esto estuvo muy aislado. Entonces, el número de personas y de españoles que venían era más limitado. Entonces, era una sociedad quizá más clasista. Y entonces, me parece que menciona en el libro, si no recuerdo mal, algún enfrentamiento, porque entre caballeros se hablaban de vos, y si alguien le llamaba de tú, era insultante, porque se estaba tratando como se trata en la clase inferior, ese tipo de cosas. Efectivamente, salías, no sé, al campo o lo que fuese, ibas con amigos, los amigos hablaban de vos, y cuando hablaban indígena, yo decía de tú, ¿verdad? En Guatemala se quedó todo eso claro. Yo no digo que la diferencia es que el trato de tú, vos o usted indique diferencias de clase social, pero indica otras cosas. El ahí tú, ¿verdad? Que es una expresión que indica o tiene otra connotación, ¿verdad? Pero es como digo, el uso del lenguaje para dramatizar o subrayar la diferencia que hay entre usted y usted. Y si alguien me llama de tú, eso supone un duelo detrás de la catedral a las 6 de la mañana porque tú no tienes derecho a llamarme a mí de vos, o una cosa así. Pero sí, para un español es muy confuso. Porque todo eso se fue limitando, se fue cerrando, en la medida que la sociedad se iba transformando, ¿verdad? Y bueno, no digo que era su majestad y tal, pero no sé, yo he estado con el rey de España dos o tres ocasiones y cuando he ido a hablar con él siempre me han dicho no le vayas a llamar su majestad ni coña de esas, ¿no? Dile señor. Entonces se me trata de señor, no hay su majestad. Pero antes decía vuestra majestad, decía toda clase de formulismos para señalar, mire usted, yo estoy por encima. No me trate de otra manera porque me meto una humildad. Yo quiero preguntar si nuestro autor usa palabras con mala reputación. Muchas. Lo mismo que digo babosada, digo la otra, la fea, la innombrable, ¿verdad? También. Entonces, la palabra pisar, la palabra coger, a mí me causó muchos problemas. Estos tres amigos que llegaron, uno de ellos fue ministro del Trabajo y otro fue juez y el otro es un miembro destacado de la burocracia internacional de la FAO. Mira que personas educadas,
que llegaron a 6 meses a España para hacer una especialidad. Entonces, yo, cuando nos hicimos novios, no nos hicimos novios, sino que nos conocíamos, íbamos a casa de la tía de mi esposa, y en alguna ocasión, pues, estaba ahí Nicolás de presidente. Y empecé a repetir esas palabras de mala reputación. Entonces, pensando que era una cosa de lo más normal, y ahora la tía le decía, pues, a mí me dicen que este libro es un viejo pisado. ¿Cómo se te ocurre decir esas cosas? Pero eso no se dice, eso no se... Pero para mí pisar es la cosa más normal del mundo. Pero no en el sentido que guatemalteco no es. Pero claro, yo también me he ido acostumbrando a decir coger, porque la expresión natural del español es decir coger, coge la silla y tal. No puedo decir, así digo, agarro, como dice el guatemalteco, porque siempre pues, me siento cohibido a la hora de usar esas palabras. De verdad, pero sí, cuando estoy bravo sí lo asusto. El hijo de las 100.000 tantas y todas esas cosas, sí. Si hay conceptos en los países en que determinada palabra es una ofensa muy grave. Aquí en Guatemala, decirle a alguien hijo de tantos, pues es una cosa muy grave. En el metro, en Manhattan, hay algo feo. No sé, estaban discutiendo un par de negros, morenos, pues, ¿verdad? Lo dije, y yo le decía al otro, ¡Sharapej! Le digo, que se callara marrano. Y hace el gran relajo ahí. Dije, Sharap, yo sé que es ofensa. Solo Sharap es grave. Y si le pic, y le callarte marrano, ¡oh! Terrible. Es cierto, compadre. Depende de cada país. Sí, eso es verdad. Hay que tener mucho cuidado. Para hablar. Para no ofender, ¿verdad? Sí. Yo le quería preguntar su opinión sobre el lenguaje. El mundo cambia, ¿verdad? La historia cambia. La historia ha sido patriarcal, machista. Y el idioma mismo ha sido construido por los hombres y ya tiene una connotación masculina. ¿Qué opinión le merece, ¿verdad? Ustedes ya el uso de un lenguaje con equidad de género? Quisiera escuchar su opinión. A mí la equidad de género me parece muy bien. Es más, he sido públicamente, ¿verdad? Cuando era editor de Crónica, era defensor de esa equidad. Y especialmente en concreto de la mujer humillada, la mujer oprimida, la mujer marginada. No estoy tan de acuerdo con que el lenguaje ha sido cosa de los hombres. Otra cosa es que el lenguaje de la Biblia sí haya sido creado por hombres. La Biblia es machista y todo lo que aparece en la Biblia es machista. Tampoco estoy demasiado de acuerdo en que la sociedad originalmente haya sido todo machista. Hoy hablaba con mi mujer de eso y le contaba lo siguiente. Las sociedades originales, las sociedades antiguas, sean africanas, europeas, asiáticas, centroamericanas, estaban imbuidas, inmersas constantemente en guerras. Quizá en Guatemala era la guerra florida, porque siempre que se tenían las cosechas se venían a guerra. Era casi como un ritual, casi porque lo que vemos en México y tal, así guerra florida. Y en esas guerras morían muchísimos hombres. Y las sociedades patriarcales, y las sociedades tribales, ¿sí, claro, no? Y ahí surge otro tipo de sociedad, de la cual estoy seguro nace un lenguaje más feminista, porque esas sociedades se vuelven periódicamente y por tiempos, ¿no?, matriarcales. Es más, yo estoy convencido de que Guatemala es, efectivamente, el macho, el varón, abusa de su fuerza física que le ha dado la naturaleza. Y abusa de la mujer. Pero el poder real, en muchos casos, nace. Es más que la madre, la que hace al hijo. Y la madre hace al hijo machistamente, muchísimo. ¿Por qué? Tiene una razón. La madre está desprotegida cuando muere el varón, se vuelve, pues eso, la matriarca del grupo familiar. ¿Cómo se llama este cuento de García Márquez, famoso? La mamá grande. La mamá grande es un cuento que les aconsejo mucho leer, muy divertido además, una cosa muy breve.